Soy Roberto Emiliano Pérez Landarte. Esto es para la materia de análisis de circuitos eléctricos, matrícula 016666421. Estos son los resultados de operaciones con el fin de agilizar todo el proceso. Para comenzar, vamos a definir las diferentes mallas que vamos a tener. Vamos a tener aquí 4 mallas, I1, I2 e I3 debajo. Hay que denotar que entre I2 e I3 existe una supermalla dado a la fuente de corriente que está otorgando 1/4 de amperio. Y 4 va a estar arriba, todas las marcamos en el sentido de las manecillas del reloj. Nada más es cuestión de remarcar aquí la supermalla y vamos a empezar por definir las ecuaciones. Nuestra primera ecuación va a surgir de la malla número 1, en la cual tenemos una fuente de voltaje por la cual entramos del lado negativo, entonces menos 5 más 31, ya que solo afecta esa corriente a esta resistencia, más 45 I1 menos I2, dado al que estamos viéndolo desde la malla 1. La siguiente ecuación va a venir de la supermalla, pero la parte exterior. Comencemos, ¿por qué no? Por la resistencia de 54. 54 por I2 menos I4, ya que son las corrientes que están afectando. Pasamos a la resistencia de 42, a la cual solo afecta I3, entonces más 42 I3. Vemos la resistencia de 45, pero como ahora lo estamos viendo desde I2, va a ser 45 I2 menos I1. Luego vamos a ver las corrientes, la ecuación del interior de la supermalla, en la cual vamos a tener que I3 menos I2 nos va a dar un cuarto, ese un cuarto proveniente de la fuente de corriente. Proseguimos con la última ecuación, que es la de la malla I4, en la cual tenemos que entra por el lado positivo, es decir, un volt está entrando a la fuente de voltaje por el lado positivo, tenemos un volt, luego seguimos con el 50 por la resistencia de 54, entonces tenemos 54, de nuevo, por como lo estamos viendo es I4 por I4 menos I2. Ya con esto tenemos nuestras ecuaciones, las resolvemos en una calculadora. Entonces vamos a tener a I1 siendo menos 11 sobre 60, I2 siendo menos 17 120avos, I3 siendo 13 sobre 120, I4 siendo menos 173 sobre 1080. Y con esto vamos a sacar el voltaje de Vx, que es el voltaje que está pasando por la resistencia de 45. Como sabemos, voltaje es Victoria Reina de Inglaterra. Entonces eso significa que vamos a tener que, para obtener el voltaje, multiplicar una resistencia por una intensidad. En este caso una resistencia de 45 por la intensidad, que la vamos a obtener al restar I1 menos I2. Al resolver esto sustituyendo por nuestros valores de menos 1 sobre 60, menos 11 sobre 60 y menos 17 veinteavos, obtenemos un voltaje de 5.55 volts. Proseguimos por sacar la potencia de la fuente de un cuarto. Para hacer esto vamos a tener que sacar otro voltaje, el cual va a ser el de la resistencia de 42, que va a ser aquel que está pasando por esta fuente de corriente. Entonces vamos a tener que va a ser 42 por I3. Esto lo que nos va a dar, ya una vez resuelto en la calculadora, va a ser el voltaje de aquí, va a ser de 4.55, perdón. Entonces ese es el voltaje que tenemos en esta malla I3. Esto, como sabemos, la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces con este nuevo voltaje de 4.55 lo vamos a multiplicar por la intensidad de esa fuente de corriente, que es de 1/4 de amperio. Esto nos va a dar un resultado de 1.1375. Va a ser, como es una potencia, depende de si estamos viendo la potencia entregada o absorbida. Como vemos que es una fuente de corriente, vamos a decir que está entregando, entonces podríamos ponerle un signo menos a esta potencia si es la potencia que está absorbiendo, porque está dejando ir potencial.
Ya con eso tenemos al final nuestros resultados, siendo Bx es 5.55 y para nuestra potencia tenemos el menos 1.1375, dependiendo si se nos estuviese pidiendo la potencia entregada o absorbida.